Ser podcast. ¿De qué habla Miguel del Arco cuando no habla de teatro? Yo siempre me acuerdo de una frase que me dijo mi maestra Nuria Esper, que fue que mi vida es una vocación que al paso del tiempo se ha ido transformando en una forma de vida. Y es muy complicado no hablar de mi forma de vida en mi vida. Es decir, que cuando no hablo de teatro, hablo de cosas seguramente que tienen que ver, porque el teatro lo engloba absolutamente todo. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. Sí, re bien. Yo súper contento, vamos. En este programa, Miguel del Arco y el riesgo. Hay personas que buscan la seguridad, un trabajo estable, un camino trazado, una vida previsible, digamos. Y luego están quienes deciden arriesgarse a cambiar de rumbo, a equivocarse, a exponerse, a fracasar delante de otros, porque toda creación nace de un salto al vacío. Yo soy James Rhodes y hoy quiero hablar precisamente de eso, del riesgo de crear, de vivir, de amar. Y para ello tengo a mi lado a Miguel del Arco. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Sí? Muy contento de estar contigo. Yo también, yo más. Por si hay alguien que no te conoce, vamos a resumir quién es Miguel del Arco. Miguel del Arco nació en Madrid en 1965. Estudió canto y arte dramático y uno de sus primeros papeles más recordados fue el inspector Javert en la versión española de Los Miserables. Pero el pecar como Lucifer en llamas caerá. Pronto decidió dar un paso más. Empezó a escribir, a dirigir y a crear sus propios proyectos. En televisión escribió y dirigió series como La Lola o La Sopa Boba. ¿Vas con tanta prisa, mujer? La hora del parking que se me ha acabado me va a arruinar. Hay mujeres que se buscan chulos y yo tengo un parquímetro que me tiene loca. Pues existe una solución. Vamos, la solución definitiva. La madre de todas las soluciones. ¿Sí? Sí, Pues sí. viniendo de ti no debe ser nada Pero bueno. fue el teatro el lugar donde encontró su voz. En 2002 fundó la productora Kamikaze junto a Aitor Tejada y desde ahí llegarían montajes como La función por hacer, Juicio a una zorra o Veraneantes. ¿La qué? La mujer más hermosa del mundo. La divina entre las mujeres. En 2016 asumió uno de los mayores desafíos de su carrera, dirigir el Pavón Teatro Kamikaze junto a Israel Elejalde, una aventura que acabaría recibiendo el Premio Nacional de Teatro, porque si algo define la trayectoria de Miguel del Arco es una idea, que a veces hay que arriesgar para crear algo que merezca la pena. Bueno, escuchando el perfil, hay algo que me llama la atención. Tú empezaste como actor, también en musicales. Luego escribiste, dirigiste, produjiste. ¿En qué momento decidiste dejar de esperar oportunidades y empezar a crearlas tú? Muy pronto. Yo eso lo tuve muy claro. Es cierto que no había, cuando yo me movía como actor, no había tantas posibilidades. Había solo una televisión, prácticamente no se producía cine. Entonces era como más complicado buscar trabajos y he estado encima del escenario haciendo cosas que me horrorizaban. ¿Cómo? Y entonces esa posibilidad, ¿no?, de estar sobre el escenario haciendo cosas que realmente incluso me encogían con un poquito de vergüenza, fue lo que me movilizó para decirme yo, esto no lo quiero hacer. Y nadie va a venir a buscarme. Así que mejor que te empieces a buscar la vida, majete, Hombre. y empieces a producir o a idear de alguna manera posibilidades de abrir caminos en los que te sientas en paz, ¿no? Y eso fue
lo que me llevó a empezar a escribir, a montar mis propios espectáculos, a rodar cortos, a montar ¿Con qué una edad, función. más o menos? Pues mira, ahora me estaba riendo porque estaba escuchando este Javert que hice en el año 92, que claro, yo tenía 26 años cuando estrené ese personaje, que era un personaje mucho más mayor que yo. Últimamente me he encontrado con Pitu, que es el actor que lo está haciendo ahora mismo en la revisión, que es una revisión magnífica, por cierto, de ese Miserables. Es un clásico ya de los musicales, ¿no? Es un musical muy bien hecho. Y ahí estaba muy contento. Fueron 2 años, yo me hice casi 900 funciones de Miserables, o sea que era... pero me acuerdo de una frase que me dijo mi marido después de ver el estreno. Mi marido, yo no era un hombre que cantara así, entonces todos los que me vieron en el musical pues de repente flipaban de decir, pero no sabíamos que cantabas. Y entonces mi marido un día bajando hacia casa, que en ese momento vivíamos en Lavapiés, me dijo, si las cosas funcionan como tienen que funcionar después de hacer este personaje como lo has hecho, no te va a volver a faltar trabajo. Claro. Y me faltó trabajo muchísimo. Terminamos Miserables y bueno, pues esta cosa que nos pasa a los actores y a todos los que nos dedicamos en general a esta profesión, que se abre de repente un vacío que te pone los pelos de punta. Pero da la sensación de que tu carrera está llena de decisiones arriesgadas. ¿Tú recuerdas la primera vez que asumiste un riesgo importante en tu vida? ¿Era tan blanco y negro? O... Es que fíjate que yo no soy muy consciente de haber tomado decisiones en las que pensara, ay, madre mía, nos vamos a matar, ¿no? Ni siquiera cuando... Esto es una anécdota que hemos contado 1000 veces, ¿no? Cuando Jordi Busó, que es la cuarta pata del cuarteto que montábamos, que abrimos el Pavón Teatro Kamikaze, Aitor Tejada, Israel Elejalde, Jordi Busó y yo, cuando Jordi me dijo, el Pavón se queda libre, voy a preguntar cuánto piden por el alquiler, me dijo la cantidad astronómica que pedían, y él me dijo, yo creo que lo podríamos conseguir. Y dije yo, venga, pues vale. Bueno, nos llevamos Kamikaze Producciones, este Teatro Kamikaze. Al final no era muy consciente de estar diciendo, te vas a dar una hostia del 3. No era nunca consciente, es decir, soy un poco... Fíjate que ahora mismo con los años digo que lo que voy aprendiendo es a sostenerme un poco y que ahora mismo, si he hecho algo en falta de esos años, es la inconsciencia de arrojarme a las cosas sin pensarlas. Sí, ¿te consideras una persona valiente? Es que estoy pensando no solo en lo que ya has hecho, pero también en decidir un próximo montaje de La Gaviota. A ver. Bueno, sí, hay una cierta valentía, pero tampoco lo considero como una valentía, ¿no? Primero, yo creo que todos los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas de este país tenemos un componente de valentía para enfrentar un mundo en el que nos dice que no cabemos. En todas las generaciones. Bueno. Ahora creo que es seguramente más fácil, pero tampoco es fácil. Es decir, ese salto siempre cuando te tienes que de alguna manera enfrentar a la sociedad y decir yo soy así y no estoy dentro de la norma, y la sociedad siempre va a normalizar de alguna manera, siempre tiene ese compuesto de valentía que es necesario, ¿no? En una profesión como la nuestra, en la que nunca hay nada seguro, en la que siempre tienes que estar tomando decisiones, en las que tienes que estar constantemente empezando todos los proyectos, es empezar, parece que nada vale lo que has hecho anteriormente, ¿no? Y mucho más en estos momentos de ferocidad que vivimos, ¿no? Donde de repente haces una cosa y dices, a lo mejor tienes el otro día leía un artículo, ¿no? Por cada halago que tienes 50.000 insultos, ¿no? Entonces hay algo que necesitas cerrarte a esto, decir, esto es lo que quiero hacer, voy a ser consecuente con lo que quiero hacer sin esperar nada, porque realmente lo de fuera es un poco raro y un poco imposible de gustar a todo el mundo. Entonces, ser consecuente con lo que tú quieres hacer, con lo que te hace feliz y con lo que crees que debes hacer en ese momento. Cuando fundaste Kamikaze, ¿eras consciente de todo lo que podías perder? Joder, sí. Bueno, sí y no. Justo ese mismo año, justo un mes antes de que abriera el Pavón, me ofrecieron dirigir un teatro institucional con mucha pasta y que me pagaban muy bien. Sí, justo unos meses antes. Y yo dije, ay, qué pena, no puedo porque justo dentro de un mes abrimos el Pavón. Y entonces la persona que me lo estaba ofreciendo, un político, me dijo,
¿pero me estás hablando en serio? O sea, ¿vas a hacer la tontería de rechazar este sueldazo que te estoy ofreciendo y esta cantidad de dinero Estable, para programar? seguro. Y yo le dije, sí, porque en ese momento el vértigo, de la pulsión que teníamos, o sea, tener una casa propia, que es una cosa que he tenido que pasar durante mucho tiempo como para hacerme la idea de que hemos perdido la casa propia, y volver a hacer teatro sin casa propia ha sido duro. Pero la felicidad que me producía la idea de tener un sitio como el que creamos, que desde el principio, desde que abrimos la puerta, desde el mismo momento todavía cuando estábamos echando toda la mierda acumulada que había en todas las aulas, en todas las salas, desde ese momento fue un espacio colectivo, un espacio de creación y un espacio fundamentalmente de amor al teatro. Me parece una locura maravillosa, ¿no? Sí, es una locura que sigo como pagando. Huevos en la mesa. Sí, seguimos. O sea, ¿Pero qué aprendiste? He pagado la hipoteca de mi casa y ahora estoy pagando otra hipoteca hasta el año 28, pero sí, no, que me quiten. Hasta 28, que me quiten lo bailado. Hacemos un GoFundMe. ¿Qué aprendiste de aquella aventura al final? Hay una cosa principal que es una cosa que me llena de orgullo, que es una cosa que dijimos, que es entramos 4 amigos sin dinero y salimos sin dinero 4 amigos. ¿Cómo se sobrevive emocionalmente cuando un proyecto tan querido llega a su fin? Ha sido duro. Sí. Ha sido duro, o sea, yo he tenido mucho tiempo casi como un luto. Hablábamos antes de la muerte artística. Normal. Y de hecho, dirigí Ricardo III, que fue el último espectáculo que hice en el Pavón, que creo que era el año, pues no sé si el 19, y hasta el año pasado no he vuelto a dirigir teatro. Había algo, es verdad que... ¿Estaba bloqueado? No, simplemente que había algo como que no había bloqueo, porque he seguido haciendo, he repuesto alguna... Me fui a hacer Jauría, o sea, monté Jauría en Barcelona, que fue una experiencia maravillosa, o sea, que fue con otra compañía. Hice Las Noches de Tefía, la serie que está en Antena 3, que fue maravilloso. He escrito mucho, pero hacer un proyecto nuevo sin casa propia, porque Jauría era que me contrataban en Barcelona y además era como que me iba a otro sitio, a otro lugar, a otro espacio que no todas las escuelas, ¿no? ¿Las escuelas de qué? No ha pasado por los coles, la Jauría. Sí. No, eso quería agradecerte porque me parece importantísima. Bueno, eso es una de las cosas más espectaculares que ha sucedido de mi carrera, realmente. O sea, de todos los miles, porque fueron miles. Victoria Roussel dijo una vez, cuando vino a ver la función, que si toda una generación viera Jauría, ¿te imaginas? Seguramente cambiaríamos alguna cosa. Porque sucedía una cosa muy curiosa, que era que todo ese grupo de chavales de entre 14 y 17 años, o sea, los últimos cursos del bachillerato ya, venían a ver la función, siempre hacíamos un encuentro con ellos, toda la compañía después, algunos de ellos larguísimos, porque pero realmente 14, se abría... 14 15, me parece muy joven. Había gente me de ha todo, impactado muchísimo esta obra, es muy fuerte. Sí, pero como debe ser, lo que importante. Se producía con ellos en las conversaciones de después de la función era realmente algo impresionante. ¿Cuál es el mensaje de esta obra para ti, en una frase? Bueno, yo creo que fundamentalmente la empatía y la reflexión, ¿no? Que es esta cosa que estamos ahora mismo en una sociedad que marca como los blancos y negros de una manera rotunda y no da los espacios para reflexionar y para empatizar. Entonces, por eso se está produciendo muchas veces que los chavales, ellos, muchas veces estén acudiendo a posiciones retrógradas y que de repente entiendan el feminismo como una amenaza. Y sucedía una cosa maravillosa, que es que ese espacio de empatía se producía en el teatro. Después de ver la función, una profesora me dijo que muchas veces vale más una línea emocional que más de 1000 lecciones. Y ellos habían insistido, porque el feminismo, porque los chicos. Y un chico, recuerdo un día, un chico que se levantó y después de la función me dijo, es que también el feminismo me está diciendo todo el rato que tengo la culpa de algo y yo ni siquiera he follado, dijo. Claro, un chaval con 15, 16 años, ¿no? Entonces que era como que le estábamos haciendo culpable de algo en lo que todavía no era partícipe y no era la manera de llegar a ellos. Y lo que se producía en Jauría después de aquellas reflexiones era un espacio de encuentro, un espacio de comprender que esa violencia era absolutamente inadmisible. Qué maravilla. Es que por todo lo que hablan los políticos, de repente apareces vos y hay acciones que solo saber que esta obra tan importante es visto por miles y miles de adolescentes me parece una maravilla.
importantísimo, ¿no? Por Bueno, el yo creo que mensaje. ahí ese es el valor de la cultura al final, Claro. ¿no? O sea, que al final sí, en claro, principio, pero raramente... Claro, es una pena que en este país la cultura siempre ha sido utilizada de una manera... No está en el ADN. Yo siempre he dicho que yo envidio mucho a los franceses en ese sentido, ¿no? De que la cultura la tienen a gala, la defienden. Aquí siempre ha sido... ¿Y los toros? Bueno, eso está en un ADN muy mínimo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que se utiliza como para dar los bofetones, pero realmente la gente que va a los espectáculos taurinos y que defiende es un porcentaje tan pequeño. Sí. Lo que pasa es que los políticos lo utilizan como si realmente fuera una cuestión de Estado. Una cuestión de Estado es la cultura. Los toros, para mí, no forman parte de la cultura, evidentemente, o otra cultura forma parte de la tradición. Una tradición que tampoco es una tradición tan larga, una tradición que para mí habría que abortar en cualquier momento. O sea, me parece terrible. Lo intenté, ¿eh? Un amigo que se dedica al teatro, que es un loco de los toros, me dijo, lo que pasa es que no lo entiendes. Vente conmigo y vas a entender, y fui. Y fui a 4 corridas con él. Además es un hombre perseverante, con una enorme cultura, que intentaba explicarme toda la liturgia de lo que allí sucedía, y había algo que dices, sí, lo entiendo perfectamente, entiendo toda esta, porque no deja de ser una representación, y siempre las representaciones siempre captan mi atención, pero no podía soportar el dolor, no podía soportar la tortura, no podía soportar la sangre, el bufido, el grito. Me parecía que era una representación litúrgica de lo peor del ser humano. Bueno, pues en eso estamos súper de acuerdo. Miguel, en cada programa les pido a mis invitados 2-3 minutos para tocar una pieza en nuestro piano machacado aquí en la esquina. ¿Y vas a tocar ahora? Sí. Bueno, hoy he elegido una mazurca de Chopin. Es una pieza corta, pero está llena de morriña, de amor, de dolor, y con tanta profundidad que parece mucho más larga de lo que es. Entonces, vamos. Por favor. Bonita pieza, ¿no? Es maravillosa. Chopin es bueno. Me abrí un espectáculo de Lorca, abría con un nocturno de Chopin y siempre ¿sí? Porque Federico era era un pianista, tocaba mucho y amaba los nocturnos de Chopin,
y abría el espectáculo con uno, y el actor así como que lo tocaba, pero además el actor sabía tocar el piano, y era un comienzo que siempre recuerdo, y es un nocturno que siempre que lo oigo siempre pienso en Federico. Claro. Bueno, dos Federicos. Sí, entonces. Tú has trabajado como actor, director, dramaturgo. De todas esas facetas, ¿cuál te hace sentir más vulnerable? Es que el actor ya lo he olvidado. O sea, yo era muy vulnerable como actor, y por eso siempre como director creo que tengo esta capacidad para rodear de seguridad al actor. Porque el actor, la herramienta del actor es su cuerpo, es su voz, y no hay nada más. Tú tienes un piano, ¿verdad? Sí. Y te tienes que pelear con él, pero tienes una herramienta que es externa. Sí. El actor está en pelotas. Está en pelotas. Entonces hay algo de esa desnudez, ¿no? Al final siempre todos ideamos y están los figurinistas, los escenógrafos y los cámaras, pero al final el que se pone delante y el que se pone delante del público, el que siente ese empuje siempre es el actor. Entonces creo que la vulnerabilidad siempre está ahí, por eso hay que preservarlo de una manera cuidadosa. Entonces creo que eso, ser actor y ser vulnerable como actor, creo que me configura en un director que protege profundamente al actor. Es que sí, actuar es algo fascinante para mí porque consiste en exponerse delante de desconocidos. Y hay algo de temerario en ser actor. Yo creo que sí, ¿no? Realmente es salir al escenario como para entrar en ese juego de convención, ¿no? De hola, que soy el príncipe de Dinamarca y ahora vais a creer todos que soy el príncipe de Dinamarca y a partir de ahí te voy a decir ser o no ser y me voy a poner intenso, ¿no? Es un grado de locura, es un juego innato, en eso sí que creo, si siempre hablamos, el teatro creo que es innato en el ser humano, desde que un niño le dice a su madre, mamá, mira lo que hago, y de repente hace como una la música. representación totalmente. Sí, o sea, sí. Cantas, bailas, está en el cuerpo, es algo que no se tiene que aprender, que siempre hay que desarrollarlo y hay que mejorarlo, pero dijiste está en el cuerpo. Sí. Eso es algo que se pierde muy, muy joven, ¿no? Hoy en día. No sé. Bueno, yo que soy muy bailarín, ¿sí? Sí, mucho. Yo siempre, para hacer ejercicio yo empiezo bailando siempre porque si no, no arranco. O sea, que es lo único, es con música y bailo. Entonces mi cuerpo se va calentando y a partir de ahí ya mi cuerpo se mueve. Empezar sin nada. Y entonces una cosa a mí me encantaría ser libre como para ponerme los cascos y ponerme a bailar en mitad del retiro. Y me da vergüenza. Un niño no tiene esa vergüenza. Eso es. Entonces me encantaría tener eso, o sea, en la playa, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez siempre que estaba en la playa, en Cádiz, en pelotas, con los cascos puestos, y me volví loco bailando, y cuando abrí los ojos había unas gilipollas haciéndome fotografías. No. Sí. Entonces, ¿sabes? Ese punto de o sea, lo recuerdo realmente como un momento atroz. O sea, hace nada, o sea, hace 10 años a lo mejor, o sea, que ya era una persona adulta, pero estaba, bueno, pues a mi bola, con mis cascos, allí bailando a mi bola en el mar, o sea, que te sientes así, y abrir los ojos y sentir este punto como de algo de, ay, la camarita, ¿no? Decir, déjame en paz. ¿Y entonces, sentiste vergüenza? Horrible. Eso horrible. Para mí es una vergüenza que se transformó en ira. Sí. Pero muy pronto, pero sí, a raíz de esa vergüenza, de sentirme como en una invasión de mi intimidad, ¿no? Aunque estuviera en un espacio abierto, pero no dejaba de ser una invasión de mi intimidad clarísima. ¿Qué siente Miguel del Arco justo antes de que se abra el telón? Ganas de correr, muchas, y vomitar. Sí, porque como director además ese momento es un momento de una tensión brutal porque como la hora antes de que se abra, o sea, ya ese día del estreno un director no pinta nada, o sea, un director fundamentalmente estorba. ¿Sabes? Porque está como que quiere hacer algo y está todo el mundo trabajando, ya está, es demasiado tarde para hacer nada, o sea, ya tienes que dejar que las cosas sucedan y que las cosas que cada uno, pero es como también ese punto de no querer soltar al niño, porque el niño va a ir solo y ya eres prescindible absolutamente, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, después de los estrenos tengo unos bajones terribles. Iba a preguntar, ¿qué siete justo después? Yo creo que me compré la casa de campo para poder marcharme a algún sitio donde coger una azada y ponerme a cavar hoyos, que es una cosa que he descubierto, que me calma, porque yo nunca he tenido contacto con la tierra y ahora mismo que estoy descubriendo plantar árboles, plantar huertos. ¿Pero de dónde viene el bajón? ¿De no está
Bueno, la adrenalina, hay una cosa también de la adrenalina, de que todo esté, ¿no? De ir juntando todos los ingredientes que son absolutamente necesarios para contar una historia, que todo esté en su sitio, haber sido capaz de crear esta línea de dirección, ¿no? De aunar, de convencer a todo el mundo de que esta es la línea a seguir, que todo el mundo te siga y fundamentalmente de ver un espectáculo y que es una cosa que me fascina. Mira, hoy estaba, porque estoy terminando de sonorizar la peli que rodé en verano. Y entonces estaba metiendo música, estaba hablando con Arnau Vilá, que es el músico, el compositor que está haciendo la música de la película. Entonces me manda cosas para probar. Entonces ha habido un momento en el que no estaba mi capacidad analítica, no estaba al servicio de la película, sino estaba al servicio de lo que estaba sucediendo. Es decir, me he puesto de espectador y no hay cosa que más me fascine, que es olvidarme de que yo tengo que ver algo con lo que estoy viendo, olvidarme de que lo he escrito, lo he dirigido, sino que de repente la propia acción de lo que está sucediendo delante de mis ojos me trastoca de tal manera que no hay nada más que lo que está sucediendo y el actor ya no es el actor, no es un actor como tipo Israel Elejalde con el que he trabajado 80 veces y que lo conozco. Pero estás hablando de destruir el ego, ¿no? Claro, de abandonarte, de decir, no hay cosa que más me pueda horrorizar que verme en el escenario, yo, ¿sabes? De ver al director, ¿no? Quiero desaparecer, quiero que la historia prevalezca y que sea lo único que exista. Yo creo que sé la respuesta, pero ¿dónde has asumido más riesgos? ¿En el teatro o en la vida? Yo creo que en el teatro, sin lugar a duda. Sí, yo creo que sí. Mi vida personal es bastante segura. Llevo casado durante muchísimos años con la misma persona. Tengo una ¿Cuántos familia años? Pues vamos camino de los 40. ¿Cuántos? Yes. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es el secreto? Llevamos juntos creo que 35 años o así. O sea, una barbaridad. ¿Y cómo has conseguido? Yo siempre he dicho que el amor es una cosa muy voluntariosa. Hay que poner mucha voluntad para amar. Sí. Estar enamorado es una de las cosas más fáciles que hay en el mundo. O sea, que todo el mundo quiere estar enamorado, porque es que va solo. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Amar en continuidad hay voluntad de querer, y hay voluntad de establecer ese pacto. Y bueno, siempre que pienso en mi vida con José me parece bien. El otro día que vino al que estaba yo solo en el campo y que de repente, porque él está ensayando El Caballero de Olmedo, y le dieron libre, yo no lo sabía, y entonces vinieron mi hermana con su cuñado, o sea, con su marido, con mi cuñado, y aparcaron en el campo, y entonces el sol me tapaba, y de repente no vi que venía alguien más en el coche, y de repente apareció, entonces ver la sorpresa me emocionó de una manera brutal, ver aparecer a mi marido, a que llevaba una semana sin ver nada más, ¿no? Y digo, bueno, pues que me pasen esas cosas de que me pongan los pelos de punta 35 años después. Digo, tremendo. Algo estamos haciendo bien. Qué inspirador, de verdad. ¿Cuánto espacio tiene la intuición en tu vida? Toda. ¿Eres más impulsivo o calculador? No, yo soy muy impulsivo. Creo que la intuición... Creo que la labor del artista es precisamente educar la intuición, ¿no? O sea, es decir, que los caminos te vayan llevando a un sitio, luego hay que ser técnicamente también muy, muy conciso, ¿no? Y estar sobre todo muy preparado. Antes decías tú, sorprendido porque estaba leyendo cartas entre Gorky y Chekhov, ¿no? Es decir, esa forma parte de la preparación y es la manera de poner un cauce a esa intuición que tú has tenido. ¿Por qué elijo la gaviota? ¿Por qué la gaviota viene a mí? Es un ataque, ¿sabes? Es decir, ¿por qué precisamente ahora? Y luego si lo paro, digo, tiene una línea directa con Tchaikovsky, con la Rusia, con Chekhov, con Tchaikovsky intentando convencer a Chekhov para que le hiciera un libreto para una ópera, para la amistad entre Tchaikovsky, que veía a Chekhov como un gigante, esa inseguridad, es decir, la patética me habla, entonces al final, bueno, pues esa intuición me ha servido para llevar a algún sitio y hay que conducir y hay que construir los canales para llevar esa intuición a buen puerto. Es una disciplina, ¿no? Absolutamente, o sea, el escenario es pura disciplina, o sea, lo tengo más claro que el agua, es disciplina constante. ¿Qué les dirías a quienes tienen una vocación artística pero no se atreven a dar el paso? Bueno, mira, este es el caso de Nina en La Gaviota. Nina quiere ser actriz, tiene una pulsión enorme. Kostia, que es el hijo de Irina, también tiene esa misma pulsión. Son dos personas jóvenes. Kostia ama profundamente a Nina,
pero no sé si ama a Nina o ama es capaz de imaginar una fuerza alrededor de lo que es esta tensión artística que Nina aprende, y es la persistencia de Nina, que es lo que va a aprender al final, ¿no? La persistencia, el estar, el continuar, el saber que esa vocación es un buen inicio y es un buen empuje, pero que esto es una carrera de fondo y que es una carrera dura en la que hay que persistir y establecer una disciplina férrea. Entonces, Nina dice una frase que me fascina, que es que cuando pienso en mi vocación no tengo miedo a la vida. Y eso me parece que resume absolutamente lo que yo siento y lo que debe ser, creo, esta profesión. Precisamente hablando de riesgo, solemos pensar en quienes se juegan algo por una vocación o por un sueño, pero existe otra forma mucho más dura de riesgo, la de quienes ponen en peligro su vida simplemente para poder ganarse la vida. Y cada año miles de trabajadores sufren accidentes laborales y centenares mueren mientras trabajan, una realidad que rara vez ocupa titulares, pero que sigue ocurriendo en pleno siglo XXI. Sobre ello ha preparado un reportaje nuestro compañero Adrián del Pozo. José Luis es peón de obra y lleva más de un año de baja por un accidente laboral. Estuve con una mesa de corte y me jaló el disco microsegundo y se cortó el segundo dedo de la mano. O sea, en la segunda falange se quedó, como dice, desprendido los ligamentos y el dedo se quedó descolgado. Yo, que ya tengo experiencia en estas cosas, pues le hice un torniquete con la otra mano. Juan trabajaba en una fábrica textil en Alcoy. Hace 7 años perdió el brazo trabajando cuando se le enganchó en una máquina. Fui a evitar que se bloqueara. Cogí una pistola de aire, le di aire a la máquina para que no se llegara a bloquear, y nada más que simplemente me rozó, ya me atrapó el brazo y no había manera de sacarlo, de pararlo, de poder sacar el brazo. Hasta que no se comió toda la carne del brazo, no pude salir de ahí de la máquina, y un dolor no se puede describir el dolor ese tan fuerte. Como ellos, cada año más de 500.000 de personas en España, 500.000, se tienen que coger una baja por un accidente que les ocurre en el trabajo. Mariano Sánchez, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. El año pasado alrededor de 800 personas fallecieron en el puesto de trabajo y hubo pues casi 630.000 accidentes de trabajo con baja. Desde el sindicato, pese a que poco a poco las cifras van disminuyendo en general, ponen el foco en 2 graves problemas de nuestro tiempo. Uno, la construcción. Primero, ha habido un aumento muy importante de la actividad en el sector de la construcción, pero también se dan circunstancias como que es uno de los sectores que más población inmigrante tiene. Y 2, el calor. Tenemos un grave problema vinculado con el tema del calor y nos estamos encontrando que hay trabajadores que están a altas temperaturas desarrollando actividades que tienen altas exigencias físicas, lo cual propicia y potencia que haya más accidentes de trabajo. Otro de los problemas es la falta de prevención en las empresas. 1 de cada 3 muertes o accidentes graves se producen en las empresas por riesgos que nadie había contemplado. Otro problema está no en nuestra oficina, nuestra obra o nuestra fábrica, sino antes o después, en nuestro propio coche cuando vamos o volvemos del trabajo. José Luis Cebrián es técnico en prevención de riesgos laborales y coordinador de actividades preventivas de Umivale. De 7 a 9 de la mañana, pues el volumen de accidentes de tráfico que se producen es del 25,6%, se concentran en esa hora, y también de 1 a 4 de la tarde. Coincide con los horarios de entrada y salida, de cambios de turnos y demás. Ahí estamos hablando que casi el 55% de los accidentes se producen en esas franjas horarias. José Luis pone el foco en lo que cada uno podemos hacer para reducir los riesgos. No conducir bajo el efecto del alcohol, drogas o psicofármacos, no hacer uso del teléfono móvil ni enviar mensajes cuando se conduce, intentar programar dispositivos como el GPS, la radio y demás antes de la conducción y no durante la marcha, adecuar la velocidad al tráfico y a las condiciones climatológicas. Según datos recopilados por Umivale, 7 de cada 10 accidentes de tráfico los sufre gente que va o vuelve de trabajar.
tremendo. Es que hay riesgos que nunca deberían existir, ¿no? ¿Crees que nos hemos acostumbrado demasiado a ciertas injusticias? Bueno, nos estaba poniendo los pelos de punta eso también. O sea, yo digo, esos riesgos, pues mira, los riesgos que toman toda esta gente que de repente se sube a una barca para cruzar el océano y venir a un sitio donde les permita simplemente vivir, donde generalmente van a ser explotados y ninguneados. Ese riesgo es también terrorífico, ¿no? O sea, que es comparado con los riesgos, si estamos hablando de los riesgos que nosotros asumimos y comparados con estos riesgos son completamente ridículos, ¿no? No tiene comparación posible. Pero mira, el teatro siempre ha tenido una dimensión política y social, ¿no? ¿Crees que el arte tiene la obligación de señalar estas realidades? Es que creo que sí, o sea, no hay arte que no sea político. O sea, yo creo que siempre por otra razón siempre nos estamos posicionando, aunque no esta cuestión ahora mismo de intentar de ser blanco, de no posicionarte frente a las cosas, esa no posición te posiciona evidentemente también, ¿no? Creo que el arte está y la cultura en general también está como para soñar la posibilidad de una vida mejor, ¿no? De seguir haciéndonos preguntas. Al final, antes hablábamos, ¿no?, de que la gaviota plantea a finales del siglo XIX o principios del siglo XX cuestiones que ahora mismo siguen siendo válidas, es decir, no han cambiado los interrogantes, lo único que hay que cambiar es la forma de seguir preguntándonos o de preguntarnos de otra manera para seguir intentando hacer un mundo más racional. No parece que vayamos muy bien, además, o sea, es decir, que ahora mismo el sonido de lo que estamos construyendo, ahora mismo además que está todavía con toda la resaca del Papa, ¿no?, que parece que celebramos que alguien hable con una cierta normalidad sobre cosas que deberían ser normales, ¿no? Entonces, pero al día siguiente pues se produce el primer enfrentamiento de los políticos otra vez y esos políticos nos vuelven a educar y a normalizar que hay que aniquilar al adversario. Sí. Es esa falta de empatía. Yo siempre digo que el teatro es un espacio donde se educa la empatía, es uno de los pocos espacios donde 400, 500 o 1000 personas se juntan y piensan juntas o reflexionan a través de de un ejercicio de empatía, de intentar saber qué es lo que está sucediendo en el escenario a un personaje en concreto, ¿no? Esa capacidad empática parece que te hace pasar en la vida real por alguien naif, por alguien que de repente estás haciendo concesiones, ¿no? Estamos escuchando y deberíamos poder hablar incluso con los que no piensan como nosotros, siempre y cuando los que no piensan como nosotros no quieren excluirnos del mundo, claro. Obvio, pero también muchas de tus obras han abordado conflictos sociales, desigualdades o cuestiones incómodas. ¿El teatro debe incomodar para ti o no? La palabra incomodar yo no quiero incomodar nunca a alguien que se siente incómodo por estar viendo. ¿Quiere eso decir que el teatro tiene que ser un sitio, esta circunstancia como burguesa, ¿no?, de un sitio donde la gente va al teatro y dices qué buena tarde hemos pasado, ¿dónde queremos ir a cenar ahora? ¿Sabes? Sí. Una cosa que no moleste, ¿no?, que simplemente entretenga. Inofensiva y que no te haga pensar, que no te haga reflexionar, ¿no? Esto es un poco, bueno, pues puede ser, me parece que es legítimo, ¿no? Entonces, y ahora mismo la mayoría de las plataformas, por ejemplo, lo que nos están dando constantemente es un producto que no es mucho thriller, mucha cosa de trama, que no te haga pensar, que no me pongas una cosa que me haga pensar, una cosa que me entretenga y punto, ¿no? Entonces estamos entrando en dinámicas en las que es mejor no pensar. Tenemos una cosa que es terrorífica y yo soy el primero que la utiliza, que es un teléfono móvil en la mano. Y ese teléfono móvil está permanentemente haciéndonos que no reflexionemos sobre las cosas, es decir, ocupamos el tiempo, nos entretenemos en las redes, hacemos scrolling de forma permanente y ese scrolling permanente hace que tu cerebro no funcione. Y eso va creando unas dinámicas de pensamiento, de no darle la vuelta. Por eso, de atención. Totalmente, entonces ya no nos cuesta ir a un artículo, profundizar, nos quedamos en un clickbait, nos quedamos en una cosa que con el titular y ya totalmente, está. En una superficie que no rascamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa además ahora mismo que incida un poco ya nos parece demasiado sesudo. Entonces esta cosa como lo que decían antes, había los guionistas de Netflix, ¿no?, que decía que había incluso ya maneras de armar, ¿no? Es decir, repite mucho el nombre de un personaje porque la gente tiene que entender que esté con el móvil o que esté haciendo la cena al mismo tiempo que escucha su serie. Somos incapaces. Plaga, ¿no? No es una plaga, es una plaga. Me parece que es terrible. Yo por eso, claro, reivindico que hay que ir al cine. ¿No te enfada?
Mucho. Hay que ir al cine y además, pero digo, me enfado incluso contra mí, ¿no? Porque me pongo una película, yo es que... no, hay que ir al cine y que hay que... En el teatro, por supuesto, en el teatro seguimos con la lucha contra el móvil, pero en el cine también, porque es el momento de apagar el móvil y centrarte única y exclusivamente en lo que estás haciendo. En los conciertos. Claro, en también. los conciertos, evidentemente. Igual. Cuando vas a un concierto dices, te cierras sobre lo que está sucediendo y te centras en lo que está sucediendo sin esta cosa que sucede en casa, que te pones una película y tienes el móvil abierto y contestas y escribes un mensaje sin dar al stop. Bueno, mira, yo diría que quedamos solo con teatros y recintos de la música clásica como el último refugio. Coño, hay wifi en aviones hoy en día. Sí. Donde podemos estar sin móviles, sin pantallas, sin publicidades, sin las redes, sin políticos, sin polémica. Pero ya enfocarnos 1 hora y media sin móviles, sin nada, es un reto. No, es un reto. Me han hablado de, fíjate, mis sobrinos, yo me fui a Estados Unidos a hacer el bachillerato en esos intercambios que se hacían de estudiantes, y yo estuve un año, claro, evidentemente en ese momento no había móviles, y yo estuve un año sin ver a mis padres. Entonces hablaba, y como tampoco teníamos mucho dinero, yo hablé con mis padres a lo mejor, no sé, 4 o 5 veces a lo largo de un año. Entonces fue una experiencia realmente, una experiencia muy particular, el estar en la soledad, probar la primera la soledad, el alejamiento, otro idioma. Ahora mismo mis sobrinos que se están yendo es como si no se hubieran ido. O sea, porque yo a mi sobrina ya le tenía que decir, claro, haciendo FaceTime, entonces es como si la he visto lo mismo que la veo aquí. O sea, ya le decía, deja de llamarme pesada, o sea, tienes que vivir esta experiencia, aléjate del móvil, no me cuentes, o sea, no llames una carta. Claro, yo escribía cartas, claro. tengo cartas guardadas que yo les mandaba a mis padres y que mis padres me enviaron a mí, bueno, viviendo esa soledad y esa distancia, ¿no? Ahora mismo estamos permanentemente en el móvil, ¿no? Vas en el metro y está todo el mundo metido con la cabeza en el móvil. Antes pasábamos, mirábamos a la gente, ¿no? Sucedía, hemos perdido hasta la capacidad de seducirnos. Bueno, lo que he notado más en España que en otros países es que hay mucha gente que lea en el metro de los aviones. Cada vez menos, ¿eh? Bueno. Cada vez menos. O sea, antes los periódicos han desaparecido, evidentemente. No, pero libros. Pero libros, sí, yo también lo veo, pero cada vez menos. O sea, ahora mismo si entras en cualquier vagón de metro, fundamentalmente lo que hay es gente haciendo scrolling o viendo una peli. El consumo de las películas, que me dice, ¿cómo puedes ver una película en el móvil? Pero ya cada vez más. Hemos llegado a este punto y te voy a pedir 2 minutos y hacemos una pausa musical. Una pequeña sinfonía de Bach tocado por mi héroe, Glenn Gould, alguien que tomó riesgos musicales impensables en aquella época. Escuchamos este. Qué bonita, ¿no? No, qué maravilla. Qué maravilla. En esa no se lo oye cantar. A mí me encanta cuando Glenn Gould le escuchas tocar Bach y le está tarareando. Sí, todo el rato. Me fascina. A los pobres productores. Sí, yo creo que... Pero a mí me fascina, fíjate. En este momento siempre hago preguntas a mis invitados más prácticas, digamos, que me ayudan también a mí. Por ejemplo, ¿cómo gestionas el miedo cuando aparece? Últimamente mal, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa como que depende cómo me pille, ¿no? Pero ahí últimamente hablábamos antes de esa pérdida de inconsciencia, que esa inconsciencia también te ayudaba a combatir el miedo, ¿no? Porque había un arrojo, y ahora seguramente con los años me imagino que uno se vuelve más templado y entonces la voz del miedo se vuelve un poco más poderosa.
¿Tú también tienes este...? Sí, permanentemente. ¿Sí? Permanentemente. ¿Vas a terapia? Sí. No, porque fui como 10 veces y cuando me vi a mí mismo yendo en el metro haciendo una escaleta de lo que le iba a contar, dije, me aburro a mí mismo. Entonces, ¿sabes? A mí lo que me fascina, yo siempre digo que yo viviría dentro de una sala de ensayos, porque es la manera para mí más efectiva de salir de mí para estar con el otro. Sí. Entonces, estar con el otro, abrir el oído, estar con la gente, saber y escuchar siempre es lo que hace que el miedo se rebaje, ¿no? Es el momento de dejarse de oír a uno mismo, claro. De ti mismo. Y es lo que mejor me... Eso y el campo, que te digo que ese ha sido el último descubrimiento de ponerme, porque hay momentos en que mi cabeza solamente está en lo que estoy haciendo, es decir, estoy en regar, en plantar, pero si no, el miedo sí, intento no... tiene una voz poderosa, intento como amainarlo con la acción siempre. Soy un hombre de acción. ¿Duermes bien? Últimamente he conseguido dormir, yo nunca he sido de dormir mucho, pero últimamente estoy durmiendo como 6 horas y media, más o menos, y sin ningún tipo de ayuda. ¿Y cómo? Lo vencí porque antes al final era que le mangaba los orfidales a mi padre, ¿sabes? Y luego empecé con los lexatines de mi madre y luego dije, ya, ¿qué estás haciendo? Entonces tómate un poquito de esto y un poquito de... Entonces me lo iba tragando todo lo que me decían, y al final es decir, no, el sueño es una cosa natural, a no ser que tengas un problema real, y entonces de una manera natural vamos a intentar. Entonces hay noches que hoy no he pasado una buena noche, a lo mejor estaba nervioso por venir a verte, pero digo, bueno, pues me intento relajar y dices, no vas a dormir muy bien, mañana será otro día, mañana dormirás. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tu vida? Joder, no sé, no tengo así una cosa como diciendo... no tengo una cosa tan drástica como para decir... Bueno, menos mal. No, afortunadamente, sí. no he tenido nunca, o sea, por eso te digo que no tengo la sensación, o sea, mi vida ha sido estupenda, o sea, está siendo estupenda en ese sentido, no tengo cosas de decir, Dios mío, tomé la decisión de... Mira, si tengo que decir algo que es un poco tremendo, es la decisión de seguir viviendo de la mejor manera posible después de la muerte de mi hermano Alberto. ¿Y eso fue hace... Eso fue cuando cumplí los 40. Yo entré en la cuarentena justo perdiendo a Alberto. Entonces... ese contacto con la muerte sí que tuve que hacer un mandato interior, ¿no? De decir, de juntar las fuerzas de alguna manera, porque todo me parecía que no era posible ya, ¿no? Entonces hubo una cosa que sí que era ver a mis padres, a mi padre y a mi madre, hacer el esfuerzo porque su dolor no interfiriera en nuestra vida. Entonces, sabiendo lo que era para mí, me imaginaba lo que tenía que ser para ellos y decir, si ellos pueden, tú también. Tú también tienes el deber, además tienes el deber de sostenerlos a ellos. Entonces, en ese sostén de ida y vuelta entre los padres y los hijos, ahí... pero sí que recuerdo tomar decisiones, ¿no? De decir, tienes que seguir adelante, cuando de repente estás todavía estás en los 40, la muerte ni está ni se le espera, ¿no? O sea, que es como estás en plenitud, ¿no? Entonces, de repente, esa entrada bruta y salvaje es un antes y un después en mi vida, y sí que hay una decisión de decir, hay que seguir. ¿Te molesta si te pregunto cómo se murió? Pues mira, no me molesta. Alberto es el segundo, es justo, mi hermano Juan es el mayor y Alberto después, y yo soy el tercero. Alberto era un tío de una belleza descomunal, guapísimo, y que le gustaba la droga más que un tonto lápiz. Desde que tenía uso de razón, nosotros nos hemos drogado mucho. De hecho, todo el entorno de mi hermano Alberto, todos están muertos. Es el momento también de la heroína. Alberto nunca la movida, ¿no? Sí, la movida, justo. Y Alberto no era junkie en ese momento, o sea, no sé. La heroína no la probó, pero todo tipo de drogas. Y con el tiempo, otros pues fuimos probando todas las cosas, pero Alberto no lo dejó.
Y fue una cosa muy casi tonta, te diría, ¿no? O sea, que Alberto bebía mucho, entonces se producen unas varices en el estómago que en un momento dado, además en una cena con una chica con la que estaba comenzando a tener una relación, esas varices reventaron, estaba sometido a una separación que le estaba causando de su mujer, que le estaba causando muchísimos problemas. Pero en ese momento feliz que estaba con esta chica, que fue la que nos llamó, reventó esa variz en el estómago y eso produjo un fallo multiorgánico, evidentemente porque tenía el hígado tocado, y con 41 años se nos fue. O sea, estaba cenando una noche, nos llamaron, pasamos esa noche, corrimos porque estaba en Galicia, corrimos para allá, llegamos a Galicia y esa misma noche de la llegada, Alberto se murió. O sea que fue... Y sigue pasando factura, supongo. Sí, ahora ya soy capaz, porque tengo muchas fotos allí en el estudio y le veo, y además está allí con mi padre, que también falleció en el 21, y ya soy capaz de transformar, ya me río, ya le saludo, ya sonrío con él. Además, Alberto siempre está en las fotografías muy sonriente y es tan guapo, y va a ser como Marilyn, ¿no? Siempre eternamente joven y eternamente bello. Y ahora ya soy capaz de reírme, ¿no? Y veo a mis hermanos envejeciendo junto a mí también y de repente digo, este cabrón no se va a hacer viejo, no nos va a ver arrugados, ¿no? Pero bueno, pero sigue siendo, y si sigo hablándote de él, pues seguramente me echaré a llorar, pero no, he transformado, o sea, hay un punto vital que hemos transformado, aunque evidentemente es el dolor de mi vida. Sí, pero qué bonito homenaje, sonreír. Siempre, sí. Sí. Eso es difícil, pero si tuvieras que elegir una canción, para un momento especial de tu vida, tu boda, tu funeral, para un amante, ¿cuál sería? Es que ahora yo tengo una canción muy metida porque está muy enredada con lo que estoy haciendo, ¿no? No sé cómo se llama. Sí. Es que me estaba saliendo. Es Vanishing Act de Lou Reed. ¿Otra vez? Vanishing Act. Vanishing Act. Vanishing Act. ¿De quién? Lou Reed. Ah. How nice it is to disappear. ¿Y eso por qué? Primero porque tiene una simpleza musical con la voz, que no es una voz no es ni mucho menos un gran cantante, Lou Reed, pero bueno, pues esa cosa de rapsoda, ¿no? De cómo te susurra una canción, que apenas son 2 notas de piano, luego al final sí que de repente entran las cuerdas y te llevan por los aires, pero esa simpleza, ¿no? De decir de la manera de desaparecer del mundo casi sin dejar huella, hacen un plin rodeado de belleza. Qué bonito, por favor. Es eso, ¿no? Qué bonitos acordes. Qué sencillez. It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward. Esa voz. Es como Tom Waits. And never looking back. How nice it is to disappear. Float into Te toca. Uf. With a young lady on your arm. Así el poder del arte, ¿no? De la música, de sentir, del ser humano. Es esa cosa como de una sencillez. Sí. O una aparente sencillez, Sí. ¿no? Que es Sí, esta sí. cosa que el arte siempre te debe perseguir, ¿no? Que todo parezca fácil, que todo Sí. parezca como está en su sitio, en el sitio preciso, Sí, ¿no? sí. Esa delicadeza de la precisión, ¿no? Bueno, siempre perseguimos eso, ¿no? Es como mirar un Rothko Ah. y pensar, eso es de un niño, pero... Bueno, pues esa cantidad de notas que tenía lo que acaba de tocar Glenn Gould de Bach, dices dice que parezca fácil que todo el mundo pudiera ponerse sobre el teclado y decir, esto lo hago yo. Última pregunta. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué? Si tuviera que elegir una persona en el mundo del arte y en el teatro, sin lugar a duda, Nuria Esper. Nuria es mi maestra, yo he dicho siempre, lo he dicho muchísimas veces, que yo he tenido muchos profesores
pero maestra solamente a ella. Alguien que me ha iluminado, ¿no? que me haya hecho pensar, transformar las cosas. Y la persona que seguramente que más me ha influido en el mundo, evidentemente, es mi marido, José Luis. Qué lindo. Pues Miguel del Arco, muchas gracias por compartir conmigo este ratito de radio. Súper un lujo. Un lujo para mí. Venga, hasta la próxima. Adiós, James. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.